Cuando estamos enfrentando o cuando enfrentamos más bien algún tipo de cirugía o procedimiento, cuando volvemos a casa, uno se pregunta o trata de intimidar con su pareja y se piensa, ¿estaremos listas? ¿Estarán listos en el caso de los varones? Bueno, hoy tenemos dos expertos y vamos a ahondar en este tema de sobre cuáles son los riesgos y si hasta dónde nos podremos realmente apresurar en este proceso. Así que le damos la bienvenida al doctor José Ardón. Doctor, un Buenos placer días. como siempre tenerlo aquí. Gracias, muy amables, Patricia. Y el doctor Eugenio Calderón, que nos visita hoy, él es ginecólogo. Doctor, muy buenos días, Muy bienvenido. buenos días. Doctor Calderón, arranquemos con usted. ¿Cuánto tiempo debemos nosotras, las mujeres, esperar después de un procedimiento, después de una cirugía? Bueno, eso depende, ¿verdad? Sí, depende cuál cirugía, si es de mama, si es de vagina y todo. La paciente nunca piensa en eso, ¿verdad? Empezando por ahí, siempre por el trauma que produce el diagnóstico y la cirugía y todo esto. La paciente cuando recupera va a pensar en su ejercicio, en su sexualidad. Y lo que nos enfrentamos es en qué tipo de cirugía, qué tanto se hizo, ¿verdad? Sobre todo lo que más preocupa, que es tu prerrogativa en este momento, es si la cirugía es vaginal o si tiene que ver algo con lo que es la actividad sexual, porque la mujer se va a preocupar más que todo por su actividad sexual, no por su sexualidad, que es una cosa muy diferente. Entonces, hablando de esto, el tejido vaginal en recuperar dura de 3 a 6 meses. Pero sí tiene que iniciar las relaciones, porque dependiendo de la cirugía y de lo que se le haya hecho, eso se va a ir acortando, ¿verdad? Porque el tejido se inflama. Claro. Incluso a veces se inflama tanto que puede pegarse pared con pared y puede producir un estrechamiento tal, ¿verdad? Que necesita a veces como dilatación y todo. Dichosamente ahora está el láser de CO2 y hay varios medicamentos que ayudan para esto, ¿verdad? Pero lo más importante es la mente. Eso es lo que hay que trabajar con las pacientes. Por el miedo hay que hablar con la pareja, tienen que sentarse a hablar definitivamente e incluso ayudarles a hacer una actividad sexual diferente, porque no es igual. Aquí estamos hablando de pareja, ¿verdad? Normal, pero hay algunas formas en que uno puede ayudarle a que la sexualidad, o la actividad, perdón, sexual, el sexo de la paciente, cambiar el esquema, para que lo disfruten igual. Algunas veces, más bien, el tipo de cirugía no es tan traumática, fue poco lo que se le hizo, tal vez una conización que se quita un fragmento del cérvix, el cuello uterino, y entonces la sexualidad, la actividad sexual puede recuperarse mucho más rápido, hablamos de mes y medio, 6 semanas para hacerlo. Bien. Vamos a ver, casos específicos, por ejemplo, la vasectomía en el caso de los varones. ¿Cuánto tiempo después, doctor? Bueno, yo creo que la vasectomía es una de las cirugías más nobles, buena gente, felicísimas porque las mujeres aplauden, ¿verdad? Cuando el marido finalmente acepta hacerse la vasectomía. Creo que no hay punto de comparación con la Salping, que es la contraparte de las mujeres. Y la razón básicamente es porque es un procedimiento de oficina con anestesia local, la recuperación es casi inmediata. Entonces lo que uno le dice a los pacientes en términos generales es un par de días de reposo relativo, ya se reingresa a su actividad laboral 2 días después, en el sentido de que sea oficinista, por supuesto, y si el hombre lo que hace es bajar un camión de 100 sacos de cementos, pues eso no lo puede hacer. Pero en términos generales, el trabajo común y corriente lo puede realizar un par de días después, y voy a volver a tener relaciones sexuales pasados 10 días, a 11 días. 10 días, 11 sí, días. Obviamente lo que va a molestar, el hombre es como el Boy Scout, comúnmente, ¿verdad? Siempre está listo, o siempre tiene esa predisposición. Entonces la situación del hombre básicamente implica el bamboleo testicular durante el coito, ¿verdad? Y ese bamboleo testicular puede producir maltrato o dolor en los testículos. Entonces, por supuesto que lo prudente es individualizar los casos, explicarle al paciente que puede ser que tenga dolores. Cada persona es un mundo, entonces hay pacientes, creo que lo hemos dicho en programas anteriores, hay situaciones particulares, porque hay escrotos, bolsitas de los testículos, que son más fáciles de operar, otras bolsitas de testículos que son más difíciles, técnicamente son chiquitillos, pegados ahí hacia el hueso del pubis. Entonces hay que estar jalando el testículo para tener pedacillo ahí para trabajarlo. Entonces a veces hay unos que les maltrata más, digamos así, y otros que les maltrata menos.
Ahora, como todo, a veces le maltrataste y resulta que no le dolió y el otro no le maltrató y Sí. sí le dolió. Pero entonces, básicamente la idea es, mientras no tenga dolor, se acomode bien, probablemente 10 días. Entonces empiece despacito, usted abajo, ahí arriba, no haga mucho loco, pero básicamente una vasectomía podríamos decir que no más de 10 a 15 días después puede reiniciar su Bien. vida sexual. Ahora, en el caso específico de nosotras, empecemos por un legrado, una crioterapia, por ejemplo, doctor, ¿ahí cómo procedería? Es que la crioterapia es un procedimiento donde no va a producirse lesión de tejido profundo, o sea, eso es superficial. En realidad, la crioterapia es un congelamiento que se hace por sesiones de minutos y la paciente va a tener un periodo de, de reposo relativo en el sentido de que al irse descongelando el tejido, va eliminándose una descarga vaginal y que esto es una descarga vaginal copiosa, ¿verdad? Bastante abundante, que además a veces produce mal olor. Entonces la paciente va a durar de 8 a 15 días, ¿verdad? Con eso. Generalmente son como 3 días, pero a veces puede durar más dependiendo de la paciente. Entonces uno le recomienda que tenga un reposo por lo menos de 8 a 15 días o hasta que ella se vea que ya no está haciendo una descarga. En lo que es un legrado es un procedimiento que es más bien intrauterino, puede durar 3, 4 días en realidad como para llevar una actividad sexual. Sin embargo, lo interesante de esto depende mucho del paciente. Hay pacientes que usted le hace un legrado y pasan un mes, o sea, incapacitadas per se por ellas ¿Y mismas. quedan adoloridas o no, doctor? En realidad no, en realidad no. El raspado del tejido va a producir, digamos, en un legrado instrumentado, va a producir un dolor tipo menstrual por unos días, pero no es que usted le quitó un gran fragmento, le quitó algo, un fragmento importante del útero. Entonces, la incapacidad que se produce depende más que todo de la persona. Hay gente que tiene más umbrales para diferentes tipos El de dolor umbral que del otros, dolor, ¿verdad? sí. Hay gente, doctor, reportando de hecho que cuando que han tenido un legrado, por ejemplo, que sienten como una quemazón. Por eso le digo, cada persona tiene una interpretación diferente. O sea, pueden sentir ardor, pueden sentir como un tipo de picazón, de prurito. Hay gente que puede sentir como un calambre. A veces gente que siente unos jalones y hay pacientes que sienten hasta dolor de espalda, bastante Claro. en la cintura, precisamente porque se ha inflamado el tejido y esto ala unos ligamentos que están pegados a la parte posterior y entonces se produce un dolor de cintura en algunas pacientes. Ahora, una de las preocupaciones nuestras, ¿verdad? Como mujeres es que obviamente donde va a penetrar el pene y que de repente viene con bacterias, con qué sé yo, y nosotras estamos recién en este proceso de recuperación, que sí puede haber eventualmente una infección. Bueno, esto Ahí es- nosotros no somos sí. los culpables. No son ustedes, somos nosotras. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, doctor, dígame No, no, los dos. en realidad sí es un poco diferente a lo que dice el doctor Arnold. La práctica del hombre es muy diferente a la mujer. O sea, el hombre debiera más bien lavarse las manos antes de ir a miccionar, o sea, a orinar. Y se las lava después, ¿verdad? En realidad. Y a veces contaminas con tus manos el, el pene, Claro. por así decirlo. Pero sí, el hombre incluso muchas veces la paciente tiene una gran infección y el hombre no tiene nada. Entonces uno lo que hace es darle tratamiento a la paciente y digo a la pareja, a los dos. Pero en el caso particular de tu pregunta es que sí, o sea, si la paciente tuvo una cirugía, por decirlo así, no una crioterapia ni un legrado, sino tuvo una cirugía donde se cortó tejido y dependiendo, ojalá le hagan una vulvectomía por un cáncer de vulva que le quitan prácticamente la vulva, en algunos casos, no en todos. Entonces, a la hora de tener relaciones, si hay una infección en el pene del hombre que él no haya notado, muy probablemente se vaya a infectar. ¿Ve, doctor? ¿Ve, doctor? Se lo dije. Ah, por Dios. Ya lo dije. No. La gran ventaja de las pacientes es que cuando se hace este tipo de cirugía, donde se va a hacer incisión a nivel vaginal, por ejemplo, estas pacientes recibieron antibióticos, Antibiótico, ¿verdad? claro, Entonces, claro. es un periodo que las va a cubrir. Ok. Pero yo no creo que una paciente en 8 días de una cirugía vaginal, o sea, una histerectomía vaginal, por ejemplo, vaya a tener relaciones inmediatamente, o sea, que la vaya a cubrir el antibiótico. Entonces, en eso hay que tener cierto tacto. Aquí los hospitales tienen mucho
énfasis cuando dan a paciente, le van a hacer la epicrisis y todo eso, explicarles, ¿verdad? Que señora, va a pasar, usted tiene que durar este tiempo, tiene que hacerlo así, así. Y hay lugares donde hay toda una clínica, ¿verdad? De recuperación de paciente o generalmente operado de cáncer y todo. Hay una página que se llama, en Estados Unidos se llama la Asociación Americana de Cáncer, American Cancer Society, que pueden introducir las pacientes ahí, todas las dudas se las despejan, es gratis y tiene un montón de textos si te operaron de cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cervix, de vagina. Podemos ahí investigar. Claro, y te dicen los periodos de reposo que puedes guardar y lo que puedes esperar que es normal y que no es normal, por si no le explicaron bien. Excelente. Ahora, hay una señora y ya las preguntas empiezan a fluir, ¿verdad? De que al marido le están por hacer una operación, una cirugía de próstata. En este caso, ¿cuánto después podría recuperar su vida sexual? Ok, bueno, y depende obviamente de la cirugía de próstata, porque hay varios tipos de cirugías de próstata, pero básicamente digamos que hay dos esquinas. El tumor benigno de la próstata o hiperplasia, que comúnmente operamos al paciente por el caño de la orina. En una situación como esta, lo que uno advierte al paciente es que la cirugía, lo que no tiene es una cortada, pero se metió uno por el caño de orina y el huequillo que dejó por dentro, donde quitó el tumor que estaba ahí, pues es el mismo hueco como si yo lo hubiera abierto. O sea, desde el punto de vista físico, ahí dejé yo un espacio donde estaba la próstata, eso puede sangrar, eso se puede maltratar y obviamente la próstata juega un papel importante en la eyaculación, porque la próstata junto con las vesículas seminales son las que, por así decirlo, se contraen o bombean. Cuando usted eyacula, lo que eyacula es lo que estaba almacenado en la próstata. La próstata era como esa naranja que usted le exprimió y lo que el paciente botó, lo que eyaculamos es ese jugo prostático. ¿Okay? Cuando yo quito la próstata, pues ya no va a haber jugo, porque me comí la naranja de la cáscara, pero la parte de adentro ya no está. Exacto. Pero eso no quiere decir que el movimiento de contracción no se haga. Entonces, si nosotros tenemos relaciones sexuales antes de un mes, un hombre tiene relaciones sexuales antes de un mes, lamentablemente el riesgo de producirse sangrado o complicaciones existe. Por eso la recomendación es no tenga relaciones sexuales durante el primer mes. Y probablemente ya después del mes, una semana, puede hacerlo. La contraparte, que es la cirugía prostática, cuando quitamos la próstata completamente, cuando hay un cáncer, pues ahí hay una situación un tanto diferente, porque puede verse de una manera, digamos, complicada la capacidad de erección del paciente. Muchísimos pacientes con la cirugía prostática por cáncer van a tener un compromiso de su capacidad de erección que puede ser variable el tiempo en el que tarde para recuperarse. Eso no quiere decir que no se puedan recuperar, pero lamentablemente sí hay una buena parte de pacientes que no logran volver a tener una erección. A propósito de esto, hay una televidente que nos está consultando justamente esto, ¿verdad? Que operaron al marido de la próstata y ella dice que el desempeño definitivamente después de esto no ha sido el mismo. Lo que va a pasar cuando se opera la próstata es que definitivamente el paciente no vuelve a eyacular. O sea, insisto, ya no hay jugo, ya no hay que se expulse nada. Ajá. Eso no quiere decir que el paciente, digamos, en una próstata benigna, por el caño de la orina, él va a tener una buena erección, va a sentir el calambrillo, va a sentir todo igual, el placer, nada más que es en seco. En seco. O sea, el paciente que se opera de la prostatectomía radical por causa de cáncer, en ese paciente el compromiso de los nervios, el compromiso vascular, o sea, los vasitos sanguíneos que iban hacia el caño de la orina y que se iban hacia el pene, que uno tiene forzosamente para poder quitar la próstata, cortarlos, va a comprometer la capacidad de erección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros no negamos que el paciente comience a tener una intención sexual. ¿Por qué? Porque el reflejo que produce la erección se va a evocar. Dice, usted lo toquetean, ¿verdad? Pues si usted no lo toquetean, pues aquella cosa sigue dormida. Y esto es como el fulano que necesita rehabilitación. Si yo o la compañera sexual del individuo lo excita, lo toquetea, le hace el cuchicuchi, eso quiere decir que los nervios, los vasos sanguíneos, todo aquello que tiene que ver con la erección del paciente comienzan a estimularse. Y es exactamente lo mismo como el fulano que tuvo, qué sé yo, una lesión de la espalda y que no camina. Pero póngalo, ándalo ahí gatitas y déle la andadera. Y poquito a poquito, tardará unos muy rápido, otros tardan unos meses, pero ese estímulo es importante. Entonces, cuando hablamos de vida sexual, no necesariamente es coital. Podemos tener una estimulación sexo oral, manipulación de los genitales, que le permite al paciente generar un reflejo de erección y que comience a estimular
para que todo aquello que está dormido comience a despertar. O sea, sí es recuperable. Ah, sí, claro. Y de ende pueden comenzarlo a hacer después de un mes. Ok, ahora, ¿qué pasa en el caso de la mujer, doctor? ¿Hay algún tipo de cirugía que nos ponga en este mismo plano, en esta misma situación, que limite de alguna manera nuestro desempeño sexual, pero que pueda recuperarse o no? Usted No, me la dice. mujer es muy diferente. De hecho, la mujer tiene, a veces incluso con cirugías vaginales y las tías vaginales que hacemos nosotros, recuperan, o sea, su función orgásmica es mucho más diferente. Eso es una consulta que siempre le hacen a uno, que Claro. se va a operar de esto, que tienen que hacerle eso, que cómo queda. Recordemos que más bien cuando las pacientes son operadas de columna, tienen que ver con la médula espinal o tuvieron un trauma a nivel de médula espinal o tienen un tumor cerebral que afecta las vías neurológicas del orgasmo, ahí sí, eso es diferente y hay que recomendarles que probablemente vayan a tener algún tipo de defecto. La paciente generalmente va a recuperar su función sexual muy sencillamente después de una cirugía vaginal, incluso ampliada, pero no va a tener, digamos, el orgasmo diferente. O sea, es una cosa que a veces le preguntan a uno, no es que se le vaya a disminuir ni que se le vaya a aumentar tampoco, se va a quedar igual a antes. Hay pacientes que son, digamos, orgásmicamente hablando, son de umbrales también muy diferentes, eso va a quedar igual. Pero la paciente nunca queda menos, o sea, nunca queda con un orgasmo menos o con una, digamos, actividad sexual o una sexualidad diferente. O sea que porque le operaron la vagina, porque le hicieron eso, el 90% quedan perfectas. Pero, por ejemplo, hay muchas mujeres en este momento precisamente que reportan y que nos cuentan que después de una esterectomía, Claro. o vamos a volver a lo mismo que usted dijo al principio, que las cosas muchas veces están aquí, que quedaron como secas. Ovarios. No, es que eso es otra cosa diferente. Eso es otra cosa diferente. Digamos, estamos hablando de sexualidad, o sea, Ajá. de sentir el orgasmo, el clímax, todo. Correcto. Ahora hablamos de lo que es anatómico, sí, cierto, lógicamente. Y muchas de esas pacientes operadas de cáncer ya tienen su edad, ya estaban entrando en menopausia y el mismo estrés puede hacer que se adelante. Y también la cirugía, si la cirugía lleva compromiso ovárico, estas pacientes van a tener una hipoestrogenemia, van a disminuir los estrógenos, entonces la lubricación de la vagina no es la misma. Pero hay tratamiento. Señora, Ajá. la vamos a operar en esterectomía. Usted, dígame cuál es su problema después en su actividad sexual. Ella nos comenta, ya uno sabe. Definitivamente es esto, falta estrógenos. Yo te hago esa pregunta porque eso sí, como urólogo es una cosa muy de todos los días. Claro. La mujer la operan, ahora es muy dado, según entiendo, que siempre hacen panisterectomía, o sea, quitan el útero y quitan comúnmente los ovarios. Antes tendían a dejar más ovarios, ahora son como más reticentes a dejarlos por razones de cáncer o posibilidades, no sé qué, eso es lo que entiendo. Entonces, es común ver un compromiso estrogénico y consecuentemente de la libido y por supuesto de todas las expresiones, digamos, físicas de la mujer, hablando por ejemplo de la lubricación vaginal. Sí, toda la sintomatología de la menopausia. Y entonces el paciente le dice a uno, mira ella, y mi esposa hace el intento, trata de hacerlo. Pero a veces le pregunto, ¿y no le dieron eso? No, dijeron que mejor no dárselos. Entonces, a veces no entiendo yo, porque obviamente en eso yo, Sí. piquito cerrado, ni siquiera Ahora, doy ¿se están mi quitando comentario. más? ¿Es cierto esto de que se está quitando ovarios y útero de una vez? No. La panhisterectomía es otra cosa, ¿verdad? Es una cirugía radical para un tipo de cáncer avanzado y es diferente, ¿no? Son casos particulares. Lo que se hace comúnmente, se quita el útero, pero los ovarios más bien ahora son más conservadores. Okay. Más bien Ahora de son más dejarlo. conservadores, incluso una muchacha joven, y de hecho hace poco hicieron una así en el Hospital San Juan de Dios, y creo que en todos los hospitales las hacen, pero yo conozco nada más el San Juan. La paciente joven, había que quitarle el útero por un cáncer y había que darle radioterapia después. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando se opera, se suben los ovarios para, más bien conservar. Quitarlos de la radio. Sí, Y protegerlos. Sí, protegerlos, quitarlos de la zona de radioterapia. Sí es cierto, eso antes era cirugía, no importaba la edad Quitemos de útero, todo. se quita todo por el cáncer de ovario. Pero el porcentaje de cáncer de ovario después de una histerectomía es muy bajo. Claro. Muy bajo. Y lo que vas a hacer es una paciente con una actividad emocional y física, o sea, fracturada. Claro, Sí, por las supuesto, hormonas de nuestros exactamente. ovarios son sagradas. supuesto. Claro. Entonces, mientras estén Claro, funcionando. claro. la paciente tiene que ir a una consulta posterior a la cirugía de histerectomía. Si ella experimenta que tiene, por la edad, generalmente tienen una edad mayor y ya empezaron con la menopausia, uno le puede dar
tratamiento de rescate vaginal. ¿Qué es ese tratamiento de rescate vaginal? Los lubricantes, algunos son aceitosos, otros son en base líquida. Se le puede dar ¿cómo se llaman? Los estrógenos en crema, y ahora el láser de CO2, que tenemos colegas que lo están haciendo, tienen clínicas de esto y todo, que puede ayudar para la atrofia. Pero cuando la pregunta es típicamente líbido. Sí, O sea, se me bajaron las ganas, ya no tengo ganas después no, no es cuestión de jaleíta ya abajo, Sí. ni de estrogenitos. Sí, es que no o sea, arranco. el paciente te dice, No arranco. se me quitaron Sí. las ganas. Sí. Ok, sucede lo mismo, y esto generalmente en mujeres no operadas tanto, sino en menopausia. Lógicamente, al bajar los estrógenos, el 17 beta estradiol, bajan todas las hormonas, y la poca testosterona que tenía la paciente también se baja. También. Entonces ahora se hacen, y aquí en Costa Rica se vende, no voy a decir el nombre, pero en Costa Rica se vende un gel a base de testosterona que la mujer se pone 1.5 cc en el brazo, Ajá. 2 veces por semana, y eso recupera en un 95% la libido que tenía la paciente. Wow. No es que No va a es que quedar le va a dar con- 10 sí, veces no, más. La que Ok. tenía la No, paciente. la que tenía, y si Ahora- no tenía, no le va a aumentar. No. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, los geles, antes los geles, hay que ponérselos de por vida? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Pero después bueno, no pasa después nada. de cierta edad, sí. Cuando estemos en esa situación. Exactamente. O si hubo una paciente que le quitaron los ovarios, lógicamente va a tener una atrofia vaginal y le va a molestar. Pero prácticamente cuando vos alcanzas cierta edad y ya tenés, o sea, el estrógeno, que es el 17 beta estradiol, ya se convirtió en estrógeno menos activo, y estas pacientes van a bajar su lubricación, ya la paciente tiene que usar de por vida. Ahora, las personas o las mujeres que están tomando en este momento, que por ejemplo nos están viendo y están tomando estrógenos, pero a lo mejor esa parte de la libido está media caída, ¿uno puede agregarle eso o tiene que ser una combinación? No. Hay que checar bien que está... Bueno, ya muchas pacientes ya no se les da como estrógeno puro, ¿verdad? Por todos los efectos secundarios. Se le dan estrógenos conjugados o se le dan otro tipo de estrógenos, o hay hasta productos naturales buenísimos, Cierto, ¿verdad? cierto. Para mejorar la sintomatología menopáusica que siente la paciente, porque la que nosotros tratamos de evitar es la que no siente la paciente, problemas cardiovasculares, isquemia Sí, cerebral, sí, etcétera, etcétera. sí. Bueno, sí, realmente la paciente en este estado, en esa época, ¿verdad?, que está tomando algún sustituto que le llamamos terapia hormonal de reemplazo, Correcto. estas pacientes, algunas mejoran su lubricación y no necesitan nada. Ok. Eso es como un 50-50. Pero otras sí necesitan adicionalmente el estrógeno en crema, que dichosamente el estrógeno en crema sí es un estrógeno más puro que el tomado, pero la absorción a nivel de vagina es muy, muy poca. Y sobre todo si vos estás ya en la menopausia, como se ha perdido, se ha hecho más lisa la vagina, la absorción es mínima. Bien, ahora, ¿qué pasa después de la histerectomía, por ejemplo? Usted que recibe el otro lado de la moneda, todos esos caballeros, muchas mujeres nos están comentando que después de la histerectomía, más bien, la pareja como que le da susto, como que le da miedo, digamos, y ellas tienen muchísimo temor, pues, de que el marido no tenga el mismo placer de antes. Bueno, ¿Cómo está la cosa? como urólogo creo que no. Lo que sí puede pasar y que es común, por ejemplo, que llegue el paciente, 45, 50 años, y le consulta a uno, una cosa que decimos nosotros es balanitis. Balanitis es la inflamación de la cabeza del pene y el surco entre la piel del pene y la cabeza del pene. Ahí se inflama y se le rompe y que se pone rojito. Entonces, yo siempre volteo con la esposa y digo, ¿usted está en la menopausia ya o cerca de la Sí, doctor. Entonces ahí lo que pasa es la chimazón, porque como la vagina es muy seca, También pues les afecta a obviamente pierde ellos. lubricación, por supuesto. Entonces aquella cosa es como pasar lija, ¿va? Entonces el pobre pene es el que sufre la eventualidad de esa situación y consecuentemente comienza él a tener, digamos, daño en su pene. Tiene laceraciones, tiene procesos inflamatorios, obviamente la fricción produce una dermatitis de contacto inicial, eso se puede agregar un hongo, entonces ya no solamente tenés una inflamación, sino que tenés además de eso un hongo, entonces aquel pene se puso aparte de rojo, pica y llora y todo lo que vos querás, y todo puede ser secundario al reservorio vaginal, que está, pues, siempre en la vagina va a haber hongos, o sea, es un frío, húmedo, somos caliente, húmedo y oscuro. Se está desquitando Así. que le dije que ellos iban a traer bacterias, ¿verdad? Sí, claro, o sea, nosotros nos pegan los hongos, nosotros no pegamos el hongo a nadie. Entonces, lo cierto es que esa situación ocurre. Ahora, que yo sepa que por causa de que el hombre que le piensa lastimar, creo que no.
como todo, o sea, hay hombres cuadrados, ¿verdad?, que no entienden de eso y piensan que porque la vulva, como vos decís, la vulva es como la parte de afuera, ahí está el huequillo, entonces todo lo hay para adentro, todo está bien. Dices, no, hay muchas veces la cirugía adentro, que es lo que no se ve, es lo que es importante. Ahora, ¿hay algún otro tipo de cirugía que afecte el pene y el desempeño sexual del hombre? El desempeño sexual del hombre, por supuesto, o sea, todo lo que tenga que ver con hormonal, la porción hormonal. Es decir, hay situaciones en el cáncer de próstata cuando nos vemos obligados a quitar los testículos porque es un tratamiento para el cáncer de próstata. Eso va a hacer obviamente que el paciente tenga problemas de desempeño sexual. Pero básicamente las dos cirugías o las cirugías que tienen que ver con trastornos de desempeño tienen que ver básicamente con próstata. Y por supuesto ya las cirugías del pene propiamente por causa de un cáncer de pene, ¿verdad? Ahora, pero por ejemplo, hay una amiga nuestra, una televidente que está escribiendo y que dice que al marido lo operaron de un problema cardíaco. Ajá. ¿Hasta qué punto un problema de corazón puede afectar la vida sexual? Siempre le digo ¿O es esto- puro temor? No, siempre le digo esto a los pacientes. Si usted no sale a correr porque no tiene tenis, si se pone un par de tenis, se pega una carrera y se infarta, no fueron las tenis, fue la carrera. Ajá. Entonces, si usted no está en buenas condiciones cardíacas, tener una relación sexual es toda una prueba de esfuerzo. Pues sí. Yo ando viendo cómo hacemos para pasar pruebas de esfuerzo. Pero la gracia de esta situación es justamente que si yo no tengo la condición cardiovascular Ok. para la actividad sexual, me puedo infartar o me puede pasar algo. Pero no porque, ¿cómo se llama?, el corazón me limite a mí la relación, sino que la eventualidad del esfuerzo físico que implica la relación puede afectar mi corazón. Esa es la razón. Ahora, en el caso, por ejemplo, doctor, de los piquetes, cuando estamos en un parto, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Porque Sí. a veces cuesta que sanen. Sí, pero voy a aclarar una cosita. La histerectomía no tiene que ver nada con problemas de relación sexual. O sea, Ok. hay una histerectomía ampliada que se quita el tercio superior de la vagina, pero nada que ver, o sea, porque la sexualidad más bien de la paciente y el placer sexual es en el tercio anterior de la vagina. Entonces, hay gente que se jacta que tiene un pene muy grande, algo más bien los medianos ahí. Y cuando yo, cuando es yo, eso? cuando Los yo cuento medianos. eso, más bien me vacilan porque dicen, no, estás defendiendo otra cosa, ¿verdad? Pero no, en realidad, es en el tercio anterior, ¿verdad? No hay que introducir hasta adentro. Entonces, siempre cuando haces una histerectomía sí se corta una parte de la vagina, pero no es que se quitó la longitud de la vagina, sino que es lo que llamamos la cúpula. Se hace una cúpula ahí porque ya no va a tener Claro, el cervix, claro. el cuello. Entonces, en eso sí es lo que damos recuperación, pero que afecte la sexualidad, no, ¿verdad? Bien. Ahora, en lo que es el piquete, la episiotomía, que ya no se hace, empezando por Un ahí. desgarro. Un desgarro, sí, un Por desgarro ejemplo, que haya exacto. que suturarlo o que se hizo una episiotomía porque definitivamente Había había que, que hacerlo, ¿verdad? El periodo de recuperación son 6 semanas. 6 semanas, perfecto. Incluso hay episiotomías que se abren, hay episiotomías que se inflaman, hay muy pocas que se infectan, pero se pueden infectar. Y aún así, la recuperación a 6 semanas es excelente. Mes y medio. Lógicamente queda una cicatriz, usted tiene una cicatriz ahí y ahí no va a llegar a ser la relación sexual como antes, pero ahí se va empezando y eso va a ayudar más bien a ir estirando, porque si la vagina no se usa, se va acortando y a veces eso es un problema en la menopausia. Ya llega la menopausia, ya no van a tener relaciones sexuales, la vagina se va acortando, se va atrofiando, no se está lubricando y cuando camina o hay actividad pueden pegar las paredes y sangra. Entonces eso es algo que hay que recomendar a los pacientes. Bueno, hay que tener relaciones sexuales. Bueno, lo que no se usa se daña, entonces hay que ponerlo en acción. Doctor Calderón, doctor Ardón, como Gracias. siempre, un placer.